¿Lo reconoces o lo creas? Somos Zulema, Ana, Berta y Elisa y os vamos a presentar nuestro trabajo de psicología de la memoria. El presente estudio es una replicación del experimento llevado a cabo por Michael Dodd y Colin MacLeod, basada en su artículo Reconocimiento falso sin aprendizaje intencional, aunque con varias modificaciones. La técnica más común para investigar el falso reconocimiento ha sido el paradigma de DRM, que consiste en presentar una lista de palabras, todas ellas relacionadas con una palabra crítica no presentada. Por ejemplo, cama, almohada y noche están relacionadas con el sueño. A los participantes se les pide que memoricen las palabras presentadas para una prueba posterior, normalmente de recuerdo o reconocimiento. Debido a esto, hemos empleado este paradigma para nuestro estudio. Sin embargo, para el presente estudio se han creado tres condiciones distintas, en las cuales las palabras de dos de las condiciones estaban relacionadas semánticamente y la tercera no. También se utilizaron tareas distractoras diferentes para cada condición, y además la prueba de reconocimiento de palabras estaba constituida por imágenes que hacían referencia a algunas de las palabras que se indicó que memorizasen los participantes. En este experimento se pretende estudiar el pecado de sugestibilidad, que se define como el síndrome de los falsos recuerdos. En concreto, se estudia un fenómeno de falso reconocimiento que consiste en lo siguiente. Cuando se le pide a los participantes que memoricen una lista de palabras relacionadas semánticamente, los participantes a menudo recuerdan o reconocen falsamente un asociado semántico altamente relacionado que no se ha presentado, el señuelo crítico. Por tanto, lo que se quiere comprobar es si se produce este falso reconocimiento en los sujetos y en qué condiciones se produce. Planteamos entonces las siguientes hipótesis en base a las condiciones que se han realizado. Esperábamos que dentro de las condiciones en las que las palabras están relacionadas semánticamente, los sujetos de la condición 2 tendrían más reconocimientos falsos del señuelo crítico, ya que la tarea distractora está relacionada semánticamente con la lista de palabras. Por otro lado, estos mismos sujetos tendrían más aciertos en el reconocimiento de palabras que los sujetos de la condición 3. La muestra de nuestro estudio está formada por 46 participantes, varones y mujeres de entre 18 y 55 años de edad. La tarea que hemos diseñado está compuesta por tres condiciones. Para cada una de ellas se ha elaborado una presentación de PowerPoint donde aparecían tres listas de palabras que los sujetos debían memorizar. Cada una de estas listas es seguida de una tarea distractora y posteriormente de una serie de imágenes. Cada palabra e imagen se presentaba en una diapositiva que permanecía en la pantalla durante 3 segundos. La tarea del sujeto consistía en identificar si las imágenes que se le presentaban aparecían en la lista de palabras presentada anteriormente o no. La diferencia entre las tres condiciones se debe al campo semántico de las listas de palabras utilizadas en cada una de ellas y a la tarea distractora que se presentaba en cada caso. En la condición 1, las listas de palabras que se presentaban estaban relacionadas con un campo semántico en concreto, y la tarea distractora utilizada no estaba relacionada semánticamente con las listas de palabras, ya que consistía en una serie de operaciones matemáticas. La primera lista de palabras estaba relacionada con el campo semántico hospital, y las palabras que les mostramos a los participantes son las que se observan en la diapositiva. Después de que realizaran una serie de sumas y restas, se les presentan las imágenes que también se pueden observar aquí. Se sigue el mismo procedimiento con la segunda lista de palabras, que hace referencia al campo semántico de la playa, y con la tercera lista, que hace referencia al campo semántico de la casa. En la condición 2, las listas de palabras que se presentaban estaban relacionadas con un campo semántico en concreto, y la tarea distractora utilizada estaba relacionada semánticamente con las listas de palabras, ya que se trataba de fragmentos de vídeo relacionados con la temática de las palabras a memorizar. En el vídeo de la primera lista de palabras se mostraba un fragmento de 1 minuto de duración de la serie Hospital Central. En el vídeo de la segunda lista se mostraba un fragmento de 1 minuto de duración del documental de las islas del Caribe, Bahamas y Jamaica. Y en el vídeo de la tercera lista se mostraba un fragmento también de 1 minuto de duración de un capítulo de programa de reformas de casas. Cabe destacar que se han utilizado las mismas listas de palabras que en la condición 1. En la condición 3, las listas de palabras empleadas no se relacionaban con un campo semántico concreto, a diferencia de las dos primeras condiciones, y la tarea distractora empleada consistía en leer un fragmento de texto. En la diapositiva se puede ver un ejemplo de la tarea con una de las listas empleadas y las imágenes que posteriormente los participantes tenían que reconocer. Cabe mencionar que para recoger los datos de la muestra se ha ido mostrando de manera presencial los PowerPoints de cada una de las condiciones, solo una condición por sujeto, y para registrar las respuestas se han creado 3 cuestionarios de Google, donde cada participante debía marcar sí o no en función de si creía que el objeto al que hacía referencia la imagen había aparecido previamente en la lista o no.
Antes de comenzar a exponer los resultados, hay que aclarar que acierto hace referencia a cuando los sujetos marcan no, si lo que representa la imagen no se encontraba entre las palabras de la lista, y cuando marcan sí, cuando sí que aparece. En el gráfico se observa cómo los participantes que han sido sometidos a la condición 2, en la que la tarea distractora estaba relacionada semánticamente con las listas de palabras, han cometido más falsos recuerdos, es decir, menos aciertos que los participantes de la condición 1. Para comprobar la segunda hipótesis, se ha calculado la media de aciertos, es decir, cuando dice que no está la palabra y realmente no ha aparecido en la lista de palabras, y cuando dice que sí está y realmente aparecía, de cada una de las condiciones. Una vez hecho esto, se ha podido observar que la diferencia en aciertos entre las condiciones es mínima. En la condición 1 un 77,03%, en la condición 2 un 75,38% y en la condición 3 un 79%. Y que además, al contrario de como planteamos en la hipótesis de partida, en la condición 3 es donde se producen más aciertos. Por último, a partir de los resultados, podemos concluir que la primera hipótesis se cumple, ya que los sujetos de la condición 2 tienen más reconocimientos falsos del señuelo crítico que los sujetos de la condición 1. Esto podría deberse a que la tarea distractora de la segunda condición está relacionada semánticamente con las palabras de las listas, confundiendo más a los participantes, mientras que la tarea distractora de la condición 1 no tiene relación. En cuanto a la segunda hipótesis, observando el gráfico, podemos decir que los sujetos de la tercera condición han obtenido más aciertos. Esto podría deberse a que las palabras relacionadas semánticamente pueden confundir más a los participantes que están bajo estas condiciones. Sin embargo, cabe destacar que las diferencias de los aciertos entre las tres condiciones son mínimas. Para finalizar, vamos a hablar sobre algunas implicaciones que tiene el estudio de la falsa memoria. El estudio de los falsos recuerdos es de especial importancia en la actualidad e interviene en diversos ámbitos. Entre ellos, los más destacados son los siguientes. En primer lugar, la psicología forense y jurídica. La investigación en este ámbito sugiere que las fuentes más comunes de error al declarar, los falsos recuerdos, se dan por factores relacionados con la percepción, la interpretación de los hechos, la inferencia de información no procesada, el paso del tiempo y la información por suceso recibida o imaginada porque se ven influenciados por los intereses de policías y abogados. Estos factores pueden provocar que la persona esté diciendo la verdad, es decir, su verdad, aun recordando algo que no sucedió. Y esto afecta condicionando al destino de la persona acusada. Además, en el ámbito jurídico sería de gran utilidad crear pruebas que permitan identificar los falsos recuerdos con el objetivo de descubrir si, por ejemplo, los testimonios de las víctimas, testigos, etc. son ciertos o no, o si hay detalles que no son del todo correctos. En segundo lugar, en el ámbito de la intervención terapéutica, la existencia de los falsos recuerdos señala la necesidad de un entrenamiento más profundo por parte de terapeutas en el diagnóstico de los distintos trastornos mentales, ya que la existencia de estas falsas memorias puede generar la creencia de que el paciente ha sufrido ciertas situaciones o que tiene ciertos trastornos, cuando realmente puede que no sea así. Por último, también existen investigadores entusiastas que ven en la inoculación de falsos recuerdos una posible herramienta terapéutica para el cambio de hábitos poco saludables. No obstante, la relativa facilidad con que este fenómeno se presenta despierta desconfianza a muchas personas dentro y fuera del ámbito científico, ya que el mal uso o abuso de estos métodos siempre será una posibilidad. Bueno, esta es la referencia bibliográfica en la que hemos basado para realizar el trabajo. Y gracias por vuestra atención, esperamos que os haya gustado.